Vamos a iniciar en el enfoque de los sábados, tema naturalmente obligado y naturalmente de gran expectativa, la agenda del Congreso de la República. Tenemos 5 distinguidos parlamentarios que están con nosotros un poco para conversar sobre la agenda del Congreso de la República, pero fundamentalmente a ver si despejamos un poco el horizonte que el día de ayer lo que dejó entrever es que estábamos sumamente preparados para la pelea, por así decirlo, y eso no sé si tranquiliza a muchos. Estamos con el congresista, me han enseñado una clase aquí que se tiene que decir congresista incorporado, porque ya juramentó, pero no está en funciones. Marco Arana, vocero del Frente Amplio. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Congresista reelecto Carlos Brus, que repite el plato, en buena cuenta, vocero de Pueblanos por el Cambio. Buenos días. ¿Qué tal? Congresista reelecto Víctor Andrés García Belaúnde, expresidente de Acción Popular. ¿Qué tal? Congresista gracias. El reelecto Elías Rodríguez Zabaleta, candidato del APRA a la segunda vicepresidencia, y congresista incorporado Miguel Ángel Torres Morales de Fuerza Popular. Don Raúl, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Buenos días, don Raúl. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar entonces por hacer un balance de lo que pasó el día de ayer, que será interesante saber cómo se sienten los nuevos, cómo se sienten los que son ya tienen de amplia expertise en estos menesteres. Así que empezamos con don Marco Arana. Bienvenido, Marco. Bueno, muy buenos días, ¿Cómo se Raúl. siente usted? Bueno, en principio creo que es una suerte de bautizo para iniciar el Congreso, ¿no? Una ceremonia demasiado extensa, creo yo, demasiado larga. En segundo lugar, un discurso de inicio del presidente de la Junta Preparatoria marcado por, creo yo, algunas de las preocupaciones que tienen al interior de Fuerza Popular y la necesidad de expresarle disculpas públicas a Keiko Fujimori, con un tema que indicó en su discurso que yo creo podría haber sido central y haberse desarrollado mucho más, que era el tema del compromiso que Fuerza Popular expresaba de conducir la labor del Congreso para dar gobernabilidad al país, ¿no? Hubiera sido interesante saber en qué consistían, en todo caso, esas líneas principales. Me imagino que la presidenta lo dirá. Más que nada un formulismo, que no una actividad explicitada. Si uno mira la extensión del discurso, un 70% era relacionado al tema de las preocupaciones que hay al interior de Fuerza Popular y una pequeña parte, en realidad un par de párrafos relacionado a este compromiso con la gobernabilidad del país. Y luego, bueno, los temas ya propiamente de la juramentación, algunas de las cuales pueden haber resultado preocupantes en términos de la presencia de una suerte de portátil, ¿no? A la que no le gustaba, cuando no le gustaba algún tipo de comentario o de frases que acompañaron la juramentación, traduciéndose en el insulto a la gente, ¿no? En este caso a los congresistas que juramentaban, ¿no? Pero creo que en general la ceremonia transcurrió bien. Se puede tener una idea de por dónde, por lo menos algunos de los congresistas que han expresado su opinión, va a ir su labor parlamentaria, ¿no? Defensa de derechos humanos, búsqueda del tema del respeto de los derechos de las personas. Me parece que ahí hay un tema sobre el cual tendremos mucho que hablar a lo largo de la labor legislativa. De acuerdo. Congresista Miguel Ángel Torres Morales. Como ya más o menos se ha podido advertir el día de ayer, va a haber pues un constante cruce de opiniones y de encontronazos también en este Congreso, que sin duda también tiene la enorme importancia de restituir el prestigio y la calidad de trabajo de este poder fundamental para una sociedad democrática. Así es, don Raúl. Yo en realidad discrepo con Marco en el sentido del discurso de Kenji, ¿no? Creo que fue una muy buena oportunidad. Él, de hecho, precisó algunos aspectos importantes. Primero señaló que era un honor presidir esa junta preparatoria. Aprovechó para hacer pública su decisión de declinar como candidato hacia la presidencia del Congreso, en vista, y esto es lo importante, en vista de que reconoce que existe gente con más experiencia, con más capacidades para esta función. Sí,
es cierto, reconoció aprovechó la oportunidad para referirse del liderazgo de su hermana Keiko Fujimori y del gran trabajo que ha hecho en la formación de un partido, que de hecho es parte de la institucionalización de la política. También habló, y creo que estas son las cosas que tenemos que resaltar en realidad, Marco, más allá de ver el lado negativo, las cosas positivas, ¿no? Que es la necesidad de afianzar la democracia, la necesidad de dar gobernabilidad, de la institucionalidad que nosotros estamos buscando. Y finalmente celebró y reconoció a los congresistas electos. Entonces, yo la verdad es que no lo veo para nada mal. En algún momento podía parecer como que estaba mandando un mensaje a la nación, pero creo que en realidad lo que estaba haciendo era iniciar una ceremonia protocolar. Y todo quien preside una ceremonia protocolar da algunas palabras, y él lo ha hecho. Estoy seguro que si él no se hubiera referido a su hermana como la lideresa de Fuerza Popular, seguramente algunos medios hubieran salido a decir, ajá, no lo han mencionado, entonces quiere decir que hay una pugna interna. Y de hecho, no hay ninguna preocupación interna, las cosas están súper claras dentro de Fuerza Popular. De hecho, el mismo Kenji desde hace algunas semanas dejó muy en claro su no poco interés, sino más bien el paso al costado que da en el tema de presidir el Congreso, y además su no intención a ser candidato en el 2021. Respecto a la portátil que ha mencionado Marco, más que una portátil, claro, lo que pasa es que entiendo que a cada uno de los congresistas nos dieron invitaciones. Entonces, es evidente... Había más familiares, dice usted. Claro, o sea, es evidente que si son 73 congresistas del fujimorismo, van a haber más personas que están en sintonía, digamos, con los parlamentarios fujimoristas. Pero nuevamente, yo me iría más bien hacia lo positivo. Ayer, por ejemplo, yo vi un gesto, quizás porque soy novato, quizás porque no he visto antes una juramentación de este estilo, pero vi un gesto que a mí me agradó muchísimo y que partió de Fuerza Popular. Y está mal que lo diga yo, pero de todas maneras quiero resaltarlo. Y es el hecho de que, claro, cuando empieza la juramentación de Kenji, todos nosotros nos levantamos. Cuando es la juramentación de Palma, lo hacemos. Y también cuando el congresista de Frente Amplio, que era el congresista de mayor edad, lo hace, nos mantenemos de pie, en respeto, en señal de respeto y en señal de que esto era una ceremonia que se debía celebrar. Y luego lo mantuvimos durante toda la juramentación de los 130 congresistas, algo que las demás bancadas, entiendo, lo asimilaron de buena manera porque siguieron los pasos que habíamos dado. Entonces yo creo que más bien resaltaría esas cosas positivas. De acuerdo. Bien, vamos a escuchar ahora la voz de la experiencia. Estamos hablando de los 3 congresistas reelectos y empezamos con el señor Elías Rodríguez Zabaleta, con el congresista, porque él tiene que viajar dentro de muy poco rato a Trujillo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo considero, y voy a tratar de ser justo con mis apreciaciones, hace unos días se cuestionaba o había una especie de consulta en cuanto por qué no juramentar ante Kenji Fujimori, y expresé de que había que seguir estrictamente lo que manda nuestras normas, lo que manda los reglamentos, y Kenji Fujimori era el más votado y era la persona que tenía ante quién juramentarse. Sin embargo, también debo decirles en este extremo de que el día de ayer se llegaron a situaciones poco convenientes, y me preocupa porque es el inicio de este quinquenio que no puede ser marcado precisamente con aspectos de confrontación entre Fuerza Popular y en este caso Frente Amplio u otros partidos. El mensaje que dejamos al inicio, al debut, me parece no ser tan positivo para el país. El discurso de Kenji, con unas palabras un poco para iniciar el proceso, me parece permitido. Pero ayer se excedió, y lo digo con muchísimo cariño y respeto, en cuanto a las menciones que hizo a una protagonista importante de las elecciones pasadas, pero que me parece el contexto no era el permitido. Es un ritual, es una especie de protocolo que solamente tenía que ver con la juramentación. Juramentaciones incluso que en su gran mayoría están circunscritas a jurar por lo que creemos más y en otros casos para prometerlo. Y que, sin embargo, algunas apreciaciones de los parlamentarios degeneraron pues en situaciones que el día de hoy son muy comentadas.
Entonces, ante esta circunstancia, yo creo que tratemos que los siguientes episodios no se repita lo mismo, porque estas elecciones nos ha dejado muy marcados. Hay posiciones muy antagónicas y hay expresiones como, por ejemplo, populares entre Acción Popular y el APRA, que tenemos lo que el pueblo nos ha dado. Entonces, ante esta circunstancia, necesitamos que consensuemos, y precisamente el inicio del día de ayer no se ha producido así. En cuanto al ponerse de pie, ese no es un gesto. El ponerse de pie cuando hay una juramentación es una señal de respeto. Teníamos que ponernos de pie por la investidura, que significa el voto popular para 130 ciudadanos que llevan la voz del pueblo en estas circunstancias. Yo llevo 10 años ya en el Congreso, he pasado 2 juramentaciones y ninguna de ellas ha tenido más o menos esta consecuencia el día de hoy. Tampoco ha sido tan larga. Espero de verdad y hago votos con que los próximos eventos estén marcados por una mayor tolerancia, a mí la verdad que entiendo, la gente tiene derecho a opinar algo. Las barras el día de ayer estuvieron muy extremas. Espero que la verdad esto se corrija y nosotros tengamos un Parlamento que, por la propia cantidad numérica de una fuerza importante en el país, que es Fuerza Popular, y no lo desconozco, tenemos la responsabilidad todos, hasta la bancada más grande o la más pequeña, de hacer un Parlamento más expeditivo, más eficiente. Yo creo que la experiencia de hombres como García Belaúnde, como el padre Arana, como Carlos Brus, que nos acompaña, o el debut de gente joven como Torres, implica que llegamos para hacer las cosas mejor que el Parlamento que pasó, y así sucesivamente. Me parece que ese debe ser el papel que debemos hacer ahora. Muy bien, vamos a hacer una pausa, 9:17. Eso pudiese satisfacer lo que a todas luces es el resultado de estas elecciones, es decir, 3, 4 o 5 temas absolutamente vitales que constituyen políticas de Estado más que coyuntura política. Don Carlos Brus. Así es, Raúl. Siempre cuando un Congreso empieza veo que hay un alto grado de crispación. Eso suele bajar cuando las bancadas empiezan a entender que si quieren sacar sus proyectos de ley adelante, porque cada bancada tiene su punto, su área en la cual quiere trabajar, si no busca los consensos, no lo va a poder aprobar. Y para buscar los consensos, una buena forma es no insultes, ¿no? Insultando es muy mala manera para buscar consensos. Entonces, eso los nuevos congresistas van a aprender eso en las próximas semanas. Ahora, de todas maneras, siempre hay un margen, y usted es un experto en eso también, siempre hay un margen de poder hacer chanza y, en fin, hacer el juego político. Claro, vaya. Una cosa es una puya graciosa, inteligente, pero otra cosa es un insulto o una ofensa que a veces, pudiendo estar totalmente de acuerdo con el fondo del tema, no es el momento, ¿no? Y ayer vieron varias cosas que no eran el momento. Efectivamente, Elías señaló muy bien que había unos congresistas que se resistían a juramentar frente a Kenji. Oye, el reglamento así lo dice. Si no te gusta el reglamento, ya no postules, pues, ¿no? Pero el reglamento también dice que esta sesión era solo para juramentar congresistas. Nadie podía hacer el uso de la palabra. Porque si lo hace uso de la palabra uno, todos tienen derecho también de pedir uso de la palabra. Y se ponen temas que no están en la agenda. Entonces ahí fue donde Kenji tuvo un exceso, en un discurso partidario, pero que no ofendió a nadie. Pero no debió haberlo hecho. Pero sí ha sido esta ceremonia siempre deja mal parado al Congreso. Siempre. No había eso es lo que una desde el punto de vista de la opinión pública es lo que preocupa. Terrible. Entonces yo soy de opinión de revisarlo, ¿no? O sea, y además hay una ceremonia ya de entrega de credenciales que hace el jurado de elecciones. Después está esta ceremonia que demoró 5 horas. Yo no he estado. ¿Por qué no es por bancada, por ejemplo? Por ejemplo, una cosa más sencilla, o juntarla del jurado con la del Congreso en una sola, ¿no? Claro, el reglamento habla de la juramentación, pero entonces, como dices tú, por bancada, pues entonces Acción Popular juramentará por la memoria de Belaúnde, Fuerza Popular juramentará por no sé por qué juramentará, pero cada uno tendrá su texto, pues que se habrá consensuado previamente, y algo que duró 5 horas lo hacemos pues en media hora, ¿no? Y sin tanto folclor que desprestigia al Congreso, ¿no? Es que aquí quién puede decir qué bancada terminó más desprestigiada. Terminó desprestigiado todos.
Y esto pasa en todas este tipo de ceremonias que yo creo que hay que revisar porque no nos hacen bien. Y además, juramentar en ese momento por una cosa o por la otra, nadie cree pues que por eso tú crees más a la patria o quieres más a tu pueblo o quieres más a tu causa. Ahora, porque siempre hemos tenido esa juramentación por algo, ¿no es cierto? Pues, eso es parte del folclore. Y eso no te hace un mejor ni peor congresista. Si tú ves las juramentaciones más altisonantes que hayan podido haber, generalmente esas personas terminan no siendo reelegidas porque la gente no los considera un buen congresista. Don Víctor Andrés García Belaunde. Bueno, usted yo tiene soy un larga poco menos experiencia, pesimista. Tiene además déjeme que lo caracterice un poquito como buen amigo. Tiene usted un temperamento curioso porque puede ser realmente vehemente y ponerse colorado y al mismo tiempo ser de una amabilidad y cortesía que nos lleva a pensar. Conoce bastante de política y sabe que los estados de ánimo son mudables, no así en todo caso ni los principios ni las ideas. Bueno, sí. Eso me ayuda a estar tanto tiempo en el Congreso sin repudiar de él, ¿no? Ahora bien, yo que he asistido, esta es la quinta juramentación que asisto, no la veo tan mal. Evidentemente pudo haber sido mejor, claro que sí. Hubo algunos chispazos inconvenientes, inadecuados, desubicados, pero en general creo que ha estado bastante bien. Bueno, hay gente que recién llega y quiere darse a conocer, es su oportunidad y bueno, y se rompen reglas de un acto formal. Por ejemplo, las juramentaciones hay que reglamentar el reglamento, porque no puedes tú juramentar dando un discurso casi, ¿no? Algunos se han mandado discursos de 1 minuto, qué sé yo, citando a todo el mundo. Solamente faltaba jurar por su mascota, ¿no? Con lámparas en la mano. Bueno. Entonces, ese es un tema diferente, ¿no? Pero en todo caso, creo que el primero que rompe un poco el acto formal y protocolar es el señor Kenji Fujimori. Yo entiendo que el amigo Torres quiera defender su intervención, pero el reglamento es muy claro, habla de solo, el artículo 9 y otros artículos siguientes, ¿no? Que es clarísimo, dice que solo puede tratar el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva. Entonces es clarísimo el tema, y hay los artículos siguientes que lo confirman. Es un acto formal y que solo está para eso, no para otra cosa más. Si no significa el discurso, prender la mecha como que de hecho pasó. Por eso, ¿por qué? Porque un discurso prende la mecha y puede generar debate y respuesta y réplica. Por eso es que hay que eliminarlo. Ahora, el discurso en sí no ha sido agresivo. El discurso en sí del señor Kenji no ha sido desafiante, cierto, pero es un discurso interno. ¿Por qué no va a la mesa directiva? A nadie nos interesa, salvo a él y a su bancada. ¿Por qué no postula a la mesa directiva? Es algo que no es un tema de interés nacional. No es un tema de interés nacional cuántos votos sacó, eso ya se sabe. O sea, yo creo que es un discurso interno. Él ha querido hacer un discurso interno. Si es interno, ha debido hacerlo internamente, no usar el podium de la mesa directiva, que es una especie de mensaje a la nación, para decir cosas que solamente interesan a él y a su bancada. Entonces yo creo que ahí ha habido algo de exceso también. Pero por lo demás, hay que felicitar a todos los que han juramentado y augurarles pues un éxito a todos. Necesitamos que el Congreso recupere su nivel de aceptación, que siempre está muy bajo, y que ojalá que a partir de ahora mejore. Sin duda, ese es un poco el desafío. Vamos a pedirle ahora a Marco Arana que nos diga si en efecto coincide en que se precisa, por lo menos en el corto plazo, poder centrar la atención a algunas propuestas que el Ejecutivo seguramente va a plantear. Todo indica que el deseo es poder sentar las bases inmediatamente en los primeros 3 meses o 4 meses, y si eso será también correspondido con un tratamiento rápido y aproximativo o consensual en lo máximo que se pueda por las bancadas.
Nosotros hemos venido señalando la necesidad de que más allá de las diferencias que existen y que sin duda recorrerán a lo largo de estos 5 años de la labor legislativa y la relación del legislativo con el ejecutivo en aquellos temas que nos diferencien, hay la necesidad de fijar una agenda país. Y esa agenda país tiene que ver con el hecho de que tanto el legislativo como el ejecutivo respondamos a las necesidades de la gente de a pie, del ciudadano y ciudadana que eligen y quieren que hayan respuestas eficaces a los principales problemas que sienten cada día. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Sí, me gustaría que nos dijera así como en una gradación, digamos, ¿no? De cómo son de urgentes los temas. Un tema importante es la inseguridad ciudadana y allí hay que ponerse de acuerdo qué medidas van a haber en esa materia, ¿no? Segundo, tiene que ver... ¿Avecina usted que allí van a haber muchas diferencias de criterio o no? No, espero que no. Es un tema que ya en el proceso electoral se iban marcando sustanciales. Espero que no hayan significativas diferencias en la medida que cuando la delincuencia ataca a uno de nuestros jóvenes o de las mujeres de nuestro país, no le va a preguntar si es de Acción Popular, de Fuerza Social, de Fuerza Popular, de Acción Popular, del Frente Amplio, si es de izquierda o derecha, simplemente lo va a atacar. El tema es mirar cuáles son las medidas. Probablemente hayan diferencias en los énfasis, ¿no? Si la política más preventiva, es más represiva, en los medios y los recursos que se quieren emplear o los niveles de participación de ciudadana que se le quiera dar al respecto, ¿no? El segundo tema es la lucha contra la corrupción, ¿no? La corrupción está ganando la batalla, ¿no? Que la gente comience a pensar que todos son corruptos o que no importa que robe, pero que haga obra, es algo que hay que cortar y hay que frenar. Y eso implica desde resolver los temas del control en la Contraloría, como la lucha contra la corrupción en todo el sistema de administración judicial, en la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, ¿no? Ahí hay todo un campo de acción en el que tenemos que avanzar. Tercero, creo que hay un tema vinculado muy fuerte al tema de los derechos ambientales y los derechos laborales vinculados a la reactivación económica, ¿no? Sabemos que no se puede continuar con políticas que han llevado, por ejemplo, a despido masivo de trabajadores en el sector textil o concretamente para hablar de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Gamarra, el primer semestre de este año, más de 40.000 puestos de trabajo perdidos, o el tema de paralización de algunas inversiones que tienen que ver con que no se dan las seguridades adecuadas a la población en materia ambiental, no se ha querido aprobar la ley de ordenamiento territorial, se han desregulado derechos ambientales y no se está garantizando los derechos de propiedad de las comunidades campesinas o de los pueblos amazónicos, por ejemplo, y eso lleva a que la población tenga gran preocupación sobre estos temas. Y de otro lado está el tema de garantías para que los inversionistas efectivamente sientan que sus inversiones son seguras, con seguridad para la gente, que es, digamos, donde está existiendo los problemas que tenemos. En materia de descentralización, ¿no? Hay temas fundamentales que tienen que ver con cómo se fortalece el rol de los gobiernos regionales y de los alcaldes y además se hace buen gasto público para resolver problemas de acceso a servicios básicos, el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de educación, ¿no? Y allí yo creo que pueden haber acuerdos, o sea, estos no son puntos en los que hay que privilegiar la discrepancia, sino más bien la unidad, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, 9:31 y continuamos. Don Elías Rodríguez, a ver, ¿cuáles son los planteamientos que usted siente que debieran abordarse casi de inmediato en el Congreso? Y quería señalarle a don Marco Arana también que después del proceso electoral casi todo el mundo convino en que la reforma electoral debiera ser también una materia de interés inmediato, digamos, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo creo que existe un escenario y un espacio importante llamado el Acuerdo Nacional, donde confluyen principales fuerzas políticas del país y establecen políticas de Estado a largo plazo. Estas deben ser reflejadas como una especie de punto de partida donde ahí se realicen los consensos y del cual el Parlamento no puede estar ajeno a eso. La célula parlamentaria aprista está elaborando, en base a lo anteriormente expuesto, una serie de propuestas que tienen como base
que tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso, sobre estas políticas de Estado, nosotros las traduzcamos en leyes que sean herramienta para poder solucionar los grandes problemas que aquejan al país. En primer orden tenemos la seguridad ciudadana, que creemos debemos darle todas las leyes posibles para esto. Creo que ahí no va a haber una diferencia, una discrepancia muy de fondo entre todas las fuerzas políticas. Aunque hay ahí un alto contenido también en el fondo a discutir, ¿no? Claro, pero lo importante es que tenemos que institucionalmente dar estas herramientas. Podríamos tener discrepancias, por ejemplo. Nosotros postulamos que la detención para un ciudadano debe ser mucho más que 24 horas, 48 horas o 72 horas. Podría haber ahí alguna discrepancia, pero para combatir el delito puede ser una posibilidad. Que las Fuerzas Armadas de alguna manera intervengan es también un criterio que debe ser discutido. Que tengamos mayor inteligencia en el país, que lo necesitamos. Que el presidente de la República se empodere con un liderazgo auténtico, que el día de hoy no lo tenemos. No sé si el tema solamente pasa por leyes, creo que no es así. Otro punto de vista tiene que ver con el despegue o volver a encaminar al país por la senda del crecimiento económico que lamentablemente durante estos años lo hemos perdido. Y en esa circunstancia creo que el Congreso de la República también debe ser un ente que promueva, que mejore, bajo la discusión seguramente de puntos de vista distintos, pero que al final tratemos como parte de nuestra agenda país, que aquí se ha mencionado, agenda Perú, como querramos llamarlo, para que este tema se tome en cuenta. Debe haber sectores como educación de calidad, salud, cuya infraestructura está en emergencia, considero en muchos puntos, pero quiero referirme a las reformas políticas y constitucionales que el Parlamento en este momento como escenario de legitimidad recién nos han elegido. Y como sabemos bien, el Congreso, más que en el corazón del pueblo, termina estando muchas veces en el hígado de la gente, porque conforme pasa el tiempo nos distanciamos de esta posibilidad. Entonces, es el momento de hacer las reformas. Por ejemplo, debemos ver, a mí me preocupa muchísimo el tema del transfugismo. El tema del transfugismo debe ser sancionado. La posibilidad de eliminar el voto obligatorio y pasar a un voto facultativo, me parece también merece tener un momento de discusión. La eliminación del voto preferencial, consagrando partidos políticos auténticamente democráticos, cuyos comicios y primarias sean las mejores monitoreados por los jurados de elecciones. Tener la posibilidad de, y con esto quiero terminar, existe la revocatoria para los alcaldes. Es un instrumento que permite que las autoridades trabajen bien, es un control político del pueblo. Pero ¿quién controla al Parlamento? Yo quisiera que se discuta en este Congreso la propuesta de renovación del Congreso a mitad de mandato a través de ciertos porcentajes que pueden ser por tercios, que se revise si la inmunidad parlamentaria debe mantenerse de esa manera o tal vez ser eliminada, y en todo caso consensuar una serie de normas que permitan a un Congreso que dé la sintonía con el pueblo que tanto nos hace falta. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y buen viaje. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por la oportunidad. Buenos días. Ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Torres Morales, partiendo del hecho que la primera pregunta es: ¿se podrá o no convivir entre tal enfrentamiento tan profundo que hay entre los dos partidos, Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, teniendo en cuenta que los primeros gestos no han sido muy propiciadores, muy propicios, no nos llevan a una esperanza, porque no han habido saludos, es decir, pequeños detalles que son buenos para la telenovela, pero en política, la verdad, adquieren una dimensión y una significación innecesariamente demasiado importante. Sí. Sí, don Raúl, antes de precisar esto, me gustaría hacer algunas indicaciones respecto a lo que hemos estado conversando. Claro, definitivamente el reglamento interno tiene una serie de vacíos, ¿no? Y tal y como está, no puedo limitar por qué juramentar ni tampoco qué contenido específico debe tener las palabras previas, ¿no? De hecho, don Víctor Andrés ha hecho de que el artículo 9 lo precisa, pero en realidad lo que dice que es en la citación se da a conocer la agenda, que solo puede tratar sobre el acto formal de instalación de la Junta. O sea, la agenda es la que solamente puede tratar esto. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa agenda? Claro, tendríamos que reglamentar incluso un poco más si es que queremos llegar hasta ese punto. Coincido en que tenemos que simplificar
Y quizás de la ronda de lo que hemos hablado, y esto ya me da pie para responder la pregunta, coincido con el congresista Bruce en el sentido de que se tienen que buscar consensos. Y esto lo dice alguien que está formando parte de la bancada mayoritaria. Nosotros no aspiramos a tener leyes de 73 votos. Nosotros en realidad estamos aspirando a tener leyes con la mayor cantidad de votos a efectos de dar un mensaje hacia la población que queremos el desarrollo de nuestro país. Nos han dicho de que podemos ser obstruccionistas. Yo creo que no. Yo creo que en realidad tenemos claro que el mandato que tenemos de la población es sí ser una oposición, pero ser una oposición responsable, fiscalizadora, que represente intereses distintos. En este punto a mí me parece que es importantísimo analizar este rol que vamos a vivir. Yo he podido revisar rápidamente la propuesta de las carteras ministeriales y me parece, por ejemplo, que los ministerios van a tener una presencia muy fuerte de corte empresarial, lo cual no me parece mal, ¿sí? Técnicos, adecuado, pero podría llamar la atención la ausencia de componentes sociales o de componentes relacionados a la micro y a la pequeña empresa. Entonces es importante ver que Fuerza Popular lo que va a buscar es un consenso, sí, pero tratando de poner sobre la mesa temas que ya nuestro plan de gobierno presentaba y decía, oigan, más allá de desarrollar la gran empresa y que eso sea el tren que jale a los demás, nosotros queremos poner en relieve la participación de la micro y la pequeña empresa. Creo que tenemos que dar mensajes claros en el sentido de que a partir que empecemos nuestras funciones no debería pasar mucho tiempo para nombrar el defensor del pueblo. Coincido con el congresista Elías, que hay temas electorales que hay que analizar, ¿no? La ley electoral evidentemente presenta una serie de problemas y tienen que ser analizadas en este primer año, ¿no? Y no esperar a los últimos años para estar corriendo. Creo también que en el tema de la reelección de alcaldes tiene que ser revisado. Se ha sacrificado el tema de la experiencia de los alcaldes, impidiéndoles reelegirse por un tema de evitar que utilicen los bienes del municipio para su campaña. Creemos que ahí podría haber un punto medio, que es permitir una reelección, pero pedirles, así como se hace con los gobernadores, que meses antes dejen su puesto para poder dar una neutralidad adecuada. Y en general, tratar de empezar a tocar temas que a la población le pueda generar el impacto de que verdaderamente los congresistas estamos para hacerles la vida un poco más sencilla y no complicada como es lo que muchas veces ellos sienten, ¿no? Pero la vida más sencilla de la población es un poco más difícil que de imaginar, que hacer la vida menos difícil que al Ejecutivo. Es decir, por eso hacía referencia yo a algunos signos de ustedes, en el sentido de que no están satisfechos para nada y sienten en lo profundo que les robaron la elección, o por lo menos hubo, y en que en consecuencia van a tener que pagar alguna cosa. No, Vamos a ser sinceros. Don Raúl, yo creo que en realidad nosotros hemos pasado a la página, ha habido un reconocimiento, una felicitación, ha habido un deseo de que les vaya bien, y como le digo, la intención de nosotros sí es una oposición constructiva, pero que tiene como mayor ambición lograr leyes que tengan más de 73 votos. Y cuando digo esto, estoy diciendo en pocas palabras de que lo que queremos es unir esfuerzos para poder obtener resultados favorables para todos. Y cuando me refería a la población, lo hacía porque justo ayer en la noche, por ejemplo, estaba con amigos, familiares, y cada una de las personas, y esto les debe haber pasado muchísimo a ustedes que tienen muchísima experiencia, empiezan a hablarles de problemas específicos, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, wow, cuántas cosas podemos hacer, pero algunas con mayor o menor importancia, pero que podrían ser emblemáticas como para que la gente vea, sí, pues, esta vez se preocuparon por mí, esta vez vieron por mí, esta vez atendieron mi problema. Y evidentemente en esas prioridades lo que tenemos que poner es sobre la población más alejada, ¿no? La población rural, los pequeños agricultores, los pequeños artesanos, que normalmente y por tradición, de manera lastimosa, han sido los olvidados en nuestra legislación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos que estar siendo formales, digamos, la esperanza de que se puedan entender, de que se atiendan las cosas preferentes, pero
No sé, y además inmediatamente, frente a la manera como se presentan las cosas, se dice, bueno, los medios de comunicación son los que exageran demasiado. En realidad no es que nos queramos tanto, pero tampoco nos odiamos, ¿no es cierto? Don Carlos, con la experiencia que usted tiene, yo le quiero preguntar si confía usted en que efectivamente se debe, no se debe, porque eso es un mandato, se puede llegar a una concertación, por lo menos para tratar temas que son sustantivos, en donde aparentemente no hay muy grandes diferencias, y en todo caso, pues se ajustan estas, en todo caso, ¿no es cierto? ¿Es realmente así o está pesando mucho todo lo anterior de la campaña, por un lado, resentimientos, etcétera, y además un temperamentalismo que no ha convenido para nada en este proceso electoral? No, yo sí creo que se puede y se debe avanzar. Es cierto y es humano que, bueno, cuando uno pierde una elección no es los momentos más agradables de la vida, y te dura eso algunas semanas. Pero después te repones y te das cuenta de que todos, gobierno, Congreso, oficialismo y oposición... Y de que estás también en el tema. Tienes que demostrar que el Estado funciona. Porque no nos han puesto en los cargos que tenemos por voto popular para que le obstruya yo todo lo que el gobierno quiera hacer y que el gobierno me meta zancadillas todo con lo que quiero hacer como Congreso. Eso le demostramos a la población que el sistema democrático no funciona y eso es lo peor que podemos hacer. El Estado tiene que demostrar que sí funciona con sus diferencias, con oficialismo y oposición, pero funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los líderes tienen mucho que tallar. Creo que las aguas todavía no han llegado a su nivel, pero creo que sí van a llegar. Yo encuentro gente muy razonable en todas las bancadas, que al margen de las cosas que pudieron aflorar ayer, por ejemplo, hay una necesidad, todos queremos sacar cosas, puntos de vista nuestros, iniciativas nuestras que nos interesan y que son perfectamente dables en una sociedad democrática. Entonces, esos espacios concisos pienso que se van a dar. Insisto que los líderes tienen mucho de responsabilidad en ver cómo manejar este tema. Y creo también que estos 2 primeros años tienen que afrontarse los temas más controversiales. Después ya es mucho más difícil. Ya hubieron ataques entre bancadas, las mismas bancadas empiezan a fraccionarse, el gobierno ya se enfrentó con algún sector del Congreso. En estos 2 primeros años que estamos todos amigos y nadie ha dicho ninguna palabra de más, todavía se debe afrontar la reforma electoral, los temas que implican, por ejemplo, modificaciones constitucionales, como la probable reelección de autoridades. Tengo entendido también que el hecho de incrementar la detención de una persona también es una modificación de ser constitucional, y creo que en eso por ahí va algún consenso, subirlo por lo menos a 48 horas o 72 horas para que la policía pueda investigar con mayor prontitud y que no se escapen pues los reos como se está escapando porque no hubo posibilidad de investigar. Y esos temas habrá consenso. Todo lo que es seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, ¿quién se va a oponer? Reactivar la economía nacional. Bueno, es un tema prioritario. Hay matices y diferencias claro, que no sé pues hasta qué punto se pueden, en verdad, mira, conciliar. En toda ley, inclusive cuando nosotros presentamos un proyecto de ley, para conseguir el consenso a veces tienes tú que incluir cosas que no las tenías pensado incluir, pero si incluyéndolas consigo los votos de un grupo, bueno, los incluyes, ¿no? Y a veces lo que estás incluyendo no es exactamente lo que querías, pero tampoco choca con lo central. Entonces eso se llama consensuar. Pues si tú vas a conversar y no cedes nada, no cambian un punto ni una coma de mi proyecto, entonces no estás consensuando, ¿no? Eso no un obstáculo que se ha discutido desde el resultado de las elecciones, un obstáculo para la convivencia o concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, justamente la diferencia tan marcada de, parlamentarios a favor de Peruanos por el Cambio, o de Fuerza Popular, perdón. Mira, las diferencias que pudiéramos tener en materia económica son pocas. Por ejemplo, en tema económico, probablemente más diferencia tengamos con un Frente Amplio. Y está claro, así se ha establecido. Contrariamente a lo que dice alguna gente de Fuerza Popular, para nosotros la microempresa es prioritaria. El primer tema que queremos sacar es, por ejemplo, que los microempresarios, si así lo deciden, puedan pagar una tasa única de 2.5% de lo que venden. Y con eso no tienen ni que llevar libre contabilidad. Y se formalizan ante SUNAT y no se les mira para atrás, no se realiza para atrás, y a partir de ahora pagas 2.5% de lo que vendas.
como impuesto único. Queremos incorporarlos. Esta propuesta de bajar el IGB es para incorporar ese 75% de economía informal, cuya mayoritariamente es pequeña y microempresa, que no la podemos tener así en el lado oscuro de la economía más tiempo y ser el país latinoamericano con mayor informalidad en su economía. Entonces, son temas que es cuestión de exponerlos, ponernos de acuerdo. Si hay sugerencias, incorporarlas y construir esos consensos para que la gente vea que como Estado, todos, porque todos formamos parte del Estado, y como oficialismo, oposición, como clase a la cual se le ha encargado la dirigencia del país, podemos operar, podemos funcionar y podemos entregar resultados. Víctor Andrés García Belaúnde, una pregunta es justamente si, así como se le atribuye a la representación aprista, podría ocurrir también con la populista, podría con de Acuña, con el partido de Acuña, producirse que este grupo en el Parlamento, representante de estas agrupaciones, pudiera hacer una notabilísima tarea de bisagra, que sería notabilísima por lo constructiva. Sí, bisagra mejor que picaporte, digamos. Yo creo que sí. Hay experiencia. Nosotros en Acción Popular tenemos experiencia de gobierno y experiencia de oposición, y por lo tanto son experiencias ambas válidas, ¿no? Cada cual en su momento. Y yo creo que hay que hacer muchas cosas. Acá Carlos Bruce ha hecho una descripción de los temas económicos que se pueden solucionar. Hay 350 productos o ítems, como llaman los economistas, partidas de productos que están exonerados de impuestos en el Perú. Exonerados de impuestos. Por ejemplo, se podría poner el 1% a todos ellos, porque hay unos que son indispensables, hay algunos que son comida, ¿no? Perfecto, pero 1% no es nada, y es la manera de formalizar la economía y controlarla mejor. El 18% es una exageración en el Perú, hay que bajar el impuesto. Claro, bajarlo el impuesto significa crear un hueco fiscal, claro que sí, pero hay manera de solucionarlo también. Hay que recordar que cuando se bajó el impuesto de 19 a 18% no se creó ningún hueco fiscal, la recaudación subió. Entonces, es cuestión de saber cómo hacerlo y hacer ajustes determinados. En otras partes del mundo, don Raúl, usted, que es un hombre que ha viajado y que conoce mucho el mundo y Europa, y se sabe perfectamente bien que allá hay IGB diferenciado. No todos pagan el mismo IGB. ¿Por qué en el Perú todo tienes que pagar 18%? O 18% o nada. No puedes. Y pretender que con eso puedo combatir a la informalidad. Exactamente. Hay IGB diferenciado, porque no se pone un IGB de 5%, de 10 y de 15, depende del producto. Hoy día la tecnología permite eso, quizás hace 40 años era más complicado. O sea, todos los impuestos en el Perú se han hecho fáciles para la SUNAT, no para el contribuyente. O sea, todo se ha hecho en función de que cómo cobras, cuál es más fácil cobrar. Entonces sí es... Fíjate, la misma tontería de sacar un RUC. ¿Por qué hay que sacar un nuevo número? Que el número de tu DNI sea tu RUC, y eso es algo que las cosas que se van a implementar. Bueno, fíjese, yo he publicado un libro que ustedes lo conocen acá, y para vender mi libro he tenido que sacar una boleta, he tenido que ir personalmente a la SUNAT. O sea, no se puede sacar por boleta por internet, por teléfono, personalmente, identificarme, entregar mi DNI. O sea, un trámite de... ¿Qué pretende con el libro? Y además hay actividad el impuesto por el objetivo. Y tengo que declarar todos los meses. No, y pagar. Y además, eso es acá. Nosotros estamos en la ciudad. Si nosotros nos ponemos a pensar en el agricultor, el artesano, que en realidad tiene que caminar horas de horas para poder llegar a una oficina de la SUNAT y poder hacer así Y hay actividades económicas que en esto han sido discriminadas, hay que decir la verdad, ¿no? O sea, hay pequeñas actividades... Sin que sea necesariamente ultracapitalismo, porque aquí también hay esa cosa de decir, que es una paradoja en realidad. Este gobierno es en realidad de mucho técnico. Faltan políticos. Nos lo hemos pasado quejándonos de los políticos, por comenzar. En segundo lugar, está claro que es absolutamente ultracapitalista. Además, hay actividades, por ejemplo, económicas que necesitan efectivamente decisiones y claridad en materia de institucionalidad política. A mí, una de las cosas que me llamaba la atención de varios economistas de la Universidad del Pacífico, que venían diciendo donde están las fallas es por el lado institucional y político. Y en ese sentido, bueno, el gabinete ha optado por tener un gabinete fundamentalmente más tecnocrático,
pero las respuestas que la gente está esperando tienen que ver, por ejemplo, con cómo se van a promover efectivamente pequeñas y medianas empresas, el tema de los pequeños y medianos agricultores, el tema de actividades que en el Perú necesitan un tipo de promoción y de respaldo fundamental porque nos ayudarían a tener una economía sustentable, como el tema, por ejemplo, del desarrollo del turismo, de nuestra agrobiodiversidad. No nos olvidemos que todavía el Perú, por fortuna, sigue teniendo un gran porcentaje de los alimentos producidos por pequeños y medianos agricultores y por agricultura familiar. Y entonces, ¿cómo potenciamos todo eso? Y yo creo que ahí hay un tema fundamental que pasa por asegurar y resolver, por ejemplo, temas todavía de derechos de propiedad de la tierra de las comunidades campesinas, de los pueblos amazónicos, pasa por resolver los temas efectivamente tributarios que ha señalado Víctor Andrés, y están además los temas del acceso a crédito en condiciones que realmente promuevan esas actividades, pero en el Perú tenemos créditos usureros. Justamente Víctor Andrés, estábamos hablando anteayer sobre cómo una iniciativa legislativa podría ayudar a combatir la banca usurera. Pero aquí esto nos devuelve a un problema central, por lo menos en lo que toca al Congreso. La enorme responsabilidad que tiene la bancada de Fuerza Popular es si con ese peso este tipo de iniciativas legales van a canalizarse y van a fluir. Que no son privativas del partido en el gobierno, dicho sea de paso. Así es. Así Sí, ahora, Marcos, si me permites, en realidad sí, pues evidentemente tener una mayoría implica una excelente oportunidad, pero también una responsabilidad. Y creo que no solamente se va a limitar a un tema de emitir legislación, sino también de hacer una verificación de qué ha pasado con las normas que se han dado. Yo, por ejemplo, llego con mucha expectativa de ir a preguntar qué rayos pasó con la norma de zona altoandina. Es una norma que en su momento yo aplaudí porque dije, carambas, qué bien, se están dando cuenta de que al interior del país la capacidad contributiva es prácticamente nula, los pequeños agricultores no tienen esa capacidad, y si una empresa se está yendo a esas alturas, bueno, enhorabuena, hay que darle un impulso. Pero ¿qué sucedió en los años después? De que solamente las grandes empresas se han podido acoger, y para los pequeños y microempresarios esa norma es de imposible aplicación porque el reglamentador ha hecho lo que le dio la gana. Entonces sería interesante ver el Congreso como fiscalizador, ¿no? Últimas palabras, Víctor Andrés. No, nada. Porque le hemos robado varios minutos. Yo creo, yo creo que hay que hacer una serie de reformas. Bueno, está la reforma del sistema previsional, que es importantísimo, sin dar marcha atrás, por supuesto, y está a otras cosas que hay que revisar. Los contratos del gas. El señor Trump en Estados Unidos dice que va a modificar los contratos de libre comercio de los Estados Unidos. Bueno, allá se pueden modificar contratos y acá parecería que nadie quiere hacerlo. Yo creo que hay que revisar los contratos de gas, los contratos de las concesiones. El aeropuerto Jorge Chávez, hasta ahora nadie quiere hacer la segunda pista, mientras no le renueven la concesión 25 años más. En fin, hay demasiadas cosas que hay que reformar, y claro, y para esto necesitamos evidentemente tener de nuestro lado a la mayoría parlamentaria, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Por supuesto, la mejor de las suertes para su trabajo, que será la mejor de las suertes para el país, y en efecto se inspiran, no se pelean y vamos avanzando, ¿no es cierto? Ha sido una mesa, como vemos, que ojalá fuera así el Congreso todos los días. Muy distinta a la ceremonia de ayer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.